ustedes. Quiero invitarle primeramente, por favor, que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15, 16 y 17. Este versículo dice de esta manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos nos sabemos este versículo. ¿Cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para toda buena obra. Por favor, regrésame en el 16, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Sale? Entonces, hasta ahí en esa palabra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el tema que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con la enseñanza cristiana. Tiene que ver con los bienes que Dios nos ha dado. Y sí, voy a hacer un enfoque en el tema de el dinero. El día de hoy yo quiero que quede bien en claro, según lo que la Biblia nos está enseñando, según lo que la Biblia dice acerca del dinero, acerca de los bienes que Dios nos ha dado. ¿Sale? Ok, mis hermanos, número 1, primero que nada, quiero que quede bien en claro esta parte, mis hermanos. Todo lo que hay en este mundo, todo le pertenece a Dios. ¿Sale? Nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, que dice de esta manera: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Sale? Todo le pertenece a Dios. No hay ni una sola cosa que no sea de Dios. ¿Sí? Todo le pertenece a nuestro Señor. ¿Qué otra cosa es lo que le pertenece a Dios? La siguiente es la sabiduría. Daniel 2, versículo 20 y 21 nos dice de esta manera: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sale? El conocimiento que usted y yo podemos tener de la palabra de nuestro Señor, mis hermanos, hermanas, viene de Dios. Ahora estoy tocando acerca del tema bíblico, pero ¿qué tal el conocimiento que usted tiene, aquellos que siguen estudiando? ¿Sabe qué? Si usted va por una licenciatura, pídasela a Dios. Si usted va a ser arquitecto, doctor, ingeniero, lo que usted quiera hacer, si usted es maestro de escuela bíblica, ¿sabe qué? Todo ese conocimiento viene de Dios. ¿Qué otra cosa pertenece a nuestro Dios? Todo lo material. Dice la palabra de Dios en el Salmo 95:4. Dice: porque en no está las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron toda tierra seca. Hay otro versículo que dice de esta manera en el Salmo 50, versículo 10. Se lo voy a leer nada más. Dice: pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues soy el dueño del mundo
y de todo cuanto hay en él. Ese es el Salmo 50, versículos del 10 al 12. Todo le pertenece a nuestro Señor. ¿Sale? Y ahora sí, mis hermanos, hay otro que nos dice de esta manera: el dinero que usted y yo podemos tener en nuestras manos también es de nuestro Señor. Dice en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8: mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todo le pertenece a nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Bueno, Dios, que es dueño de todo, dice, nos da sus riquezas con dos fines. Número uno, si es para disfrutarlo, y número dos, para invertirlo en sus propósitos aquí en la tierra. Cuando vivimos con esa actitud que el temor de Dios nos da, esto viene a pasar a ser la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, mi hermano, entendemos que usted y yo trabajamos de una o de otra manera, ¿sale? En mi caso, yo trabajo en una fábrica, hay otros que trabajan, no lo sé, teniendo negocios y demás. ¿Tiene un propósito ese trabajo? Sí, el poder adquirir alguna ganancia, el que nos paguen. ¿Y para qué es ese dinero? Pues sí, es para que nosotros podamos sustentar los gastos que nosotros tenemos, tanto personales como familiares. ¿Sale? Ese es uno de los propósitos para poder disfrutarlo. ¿A poco usted cuando recibe su pago ya cansado, no sé, a lo mejor un viernes, un sábado, yo no sé qué día usted recibe, o a lo mejor una quincena, ¿a poco no se le antoja una Coca-Cola? Después de que ya trabajó mucho y se toma la Coca-Cola y así hasta la disfruta, ¿no? ¿Qué puede decir a lo mejor de aquellos que disfrutan un fin de semana, un sabadito, ir a la barbacoa, ahí a las carnitas? No lo sé, mis hermanos, algo que usted disfrute. No lo sé, hay quienes se van a los camarones y demás, ¿no? Entonces, mis hermanos, el dinero que usted ocupa, que usted gana, sí es para eso. Vaya y disfrute de unos taquitos de sesos, como dice mi hermano Alejandro, ¿no? Una taquiza ahí de, no lo sé, al pastor, de lo que usted se le antoje. Para eso es el dinero, mis hermanos, para que usted se compre esa ropita que ahí le gusta, que le agrada, su pantalón y demás. Disfrute de ese dinero, pero le pido un favor: no lo gaste todo ahí. No gaste todo su sueldo nada más en puros gustitos. ¿Por qué? Porque la segunda razón por la cual usted y yo recibimos la economía es para invertirlo en sus propósitos, en los propósitos que Dios tiene aquí en la tierra. ¿Sale? Y bueno, ahora sí, vamos a considerar cuál es el propósito que Dios tiene para el dinero aquí en la tierra, enfocándonos en las cosas de nuestro Señor. Bueno, pues nosotros vemos ahí en Éxodo capítulo 25, versículos del 2 al 8. La palabra de Dios dice de esta manera, Éxodo 25: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué dice? Una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis. Ellos entonces les pidió oro, les pidió plata, les pidió cobre, les pidió muchísimos materiales valiosos, mis hermanos, para la construcción de un tabernáculo. Recuerde, mis hermanos, en Éxodo capítulo 24 nos está narrando acerca de Moisés cuando sube al monte Sinaí. Mire, mis hermanitos, dice la palabra del Señor que en un tiempo Moisés escuchó la voz de Dios y subió al monte Sinaí. Y estando ahí se escuchaba la voz de Dios como truenos, como relámpagos.
Entonces Dios había escogido a Moisés, a Aarón y a unos cuantas personas para solo acercarse a la presencia de Dios. Cuando Moisés bajaba, entonces Moisés comunicaba el mensaje de Dios al pueblo de Israel. ¿Sale? Entonces, una ocasión el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. ¿De qué manera? Con truenos, con relámpagos, así como aquí cuando está cayendo un aguacerazo y cae un rayo ahí así tremendo que hasta se cimbran las paredes. Yo me imagino que en ese momento el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios de esa manera, tanto así que ellos dijeron: no, espérate, mejor ve tú y que Dios te hable a ti y tú ya nos pasas el mensaje. Ok, esa era la manera en cómo Dios había decidido hablarle al pueblo de Israel por medio de Moisés. Pero para que eso dejara de suceder, entonces Dios le dijo a Moisés: quiero que me hagas un tabernáculo. En ese lugar va a ser en donde mi presencia va a descender y ahí yo habitaré en medio de ustedes. Entonces dice otra vez la palabra del Señor, ahí a partir del versículo 3, 25:3: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite y la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste, el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, dice en el versículo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. ¿Sale? Cada uno de estos, mis hermanos, tienen muchísimo valor para ese entonces. Desde la tela hasta las piedras que Dios les pidió, tenían muchísimo valor. Esto es, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero ¿sabe cómo se iba a adquirir toda esta ofrenda? Por medio de la gente, por medio del pueblo de Dios. Otra vez, dice en el versículo 2: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿De qué más? De corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Sabe qué, mis hermanos? En ese entonces, en el Antiguo Testamento, desde ahí ya se daba una ofrenda para la casa de Dios, para la presencia de nuestro Señor, en donde iba a morar el Señor. Dice también: el tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias del pueblo, tal como lo pidió Dios. Todos los que quisieron ofrendaron por voluntad propia y por amor a nuestro Señor. Aquí encontramos un principio, mis hermanos. Todo lo que se da para Dios tiene que nacer de todo corazón. Ahora, en este tabernáculo, mis hermanos, hay algo muy importante y de muchísimo valor para el pueblo de Israel. Usted va a decir: bueno, pues yo ya no voy a ofrendar para el tabernáculo. Ok, pero yo quiero enseñarle, quiero compartir con ustedes cuáles son los símbolos del tabernáculo. ¿Por qué ahora usted y yo seguimos dando ofrendas para el tabernáculo que ahora es nuestro Señor Jesucristo? El significado del tabernáculo y sus partes. Este simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Puede ser el símbolo de varias cosas. Número 1, ¿sabe qué? Primero, era un símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí moraba Dios en medio del pueblo. ¿Sabe por qué es un símbolo de Jesús? Porque Jesús dijo que habitaría también con nosotros. ¿Recuerda cuál es el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, el tabernáculo era una
representación, o como lo dicen en la teología, era un tipo del Señor Jesús, habitando entre el pueblo. Hay otro, mis hermanos, otro símbolo, dice, de la presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. El Salmo 22:3 nos da referencia a que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y número 3 dice, y puede ser un símbolo de los creyentes en Jesús, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 6:19. Recuerden, mis hermanos, que el Señor, que es el creador de todas las cosas, no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora el Señor está habitando en nosotros. Juan 14:23 nos dice, le contestó el Señor Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¿Sale? Cuando nosotros obedecemos a nuestro Señor, Él viene y habita en nuestro interior, así como lo estuvo haciendo allá en el tabernáculo. Ahora, mis hermanos, todos recordamos la figura del tabernáculo. ¿Me regresas, por favor, la imagen? Entonces, esta historia, les recuerdo que el maestro Alejandro, el pastor Alejandro, es el maestro de historia. Así es que si usted ha puesto atención, cada una de estas imágenes usted ya la va a recordar. ¿Sale? Entonces, dice que el tabernáculo estaba hecho y tenía una sola puerta para poder entrar a ese lugar. ¿Sabe qué? Eso también es un símbolo del Señor Jesucristo. Ahora sí, Emanuel, por favor. Dice ahí, la entrada es un símbolo de Jesús, porque para poder entrar al tabernáculo había un solo lugar. ¿Sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. ¿Sale? Hay otras de las similitudes con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, otro de esos es el altar de bronce. ¿Sabe qué es lo que se hacía ahí en ese altar, mis hermanos? Bueno, ya se degollaba a los animales y se ofrecía la carne, o sea, se hacían una vistecisa en aquel altar de bronce. ¿Sale? Bueno, pues eso también tiene una similitud con nuestro Señor Jesús. El altar de bronce simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Nosotros encontramos la historia, recordamos la historia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, y también nos lo menciona en Hebreos 9, versículos 13 y 14. El único y suficiente sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo es ¿para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna y poder entrar a la presencia de Dios, poder ser aceptos por medio de la presencia de Dios. Entonces sí hay una similitud, lo que había dentro del tabernáculo en el altar de bronce y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las similitudes, mis hermanos, está en la fuente o el lavacro o lavatorio. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de la limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. Puede ser un símbolo de el bautismo. La necesidad de nacer del agua. En Juan 3:5 nos dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que estuvimos aquí el día jueves estábamos viendo esta parte de cómo tenían que estar lavándose, limpiándose los sacerdotes para poder entrar a la presencia de Dios, que era en el lugar santísimo. ¿Sale? Entonces había todo un proceso para poder entrar ahí. Después, ¿recuerda usted la mesa de los panes? Esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios.
Todos recordamos esa historia cuando el pueblo de Israel está en el desierto y ya no tienen qué comer. ¿Qué es lo que pasó? Dios les dio el maná del cielo. Entonces este maná, este pan, también lo dedicaban a nuestro Señor y lo pusieron ahí en el lugar santísimo, recordando la provisión de nuestro Señor en el pueblo durante 40 años. Bueno, pues la mesa también habla de nuestro Señor Jesús, el pan de vida. Juan 6:35 nos dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Sale? Entonces estamos viendo cómo lo que se hacía o lo que había en el tabernáculo tiene relación con nuestro Señor Jesucristo. Otro de los utensilios es el candelabro, dice aquí. Este también puede ser un símbolo de Jesús, la luz del mundo, en Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sale? Entonces todo esto nosotros lo podemos recordar, los utensilios del tabernáculo. Después, mis hermanos, hay otra, el altar de oro para el incienso. Aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo, como Jesús intercede por nosotros. Allá en Juan 17, versículos 9 en adelante es donde nos dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sale? La intercesión del tabernáculo también nuestro Señor Jesucristo lo hace, y Él sigue intercediendo por nosotros. Otra, mis hermanos, es el velo. Bueno, aquí ya parece que ya no puse el velo, pero el velo, mis hermanos, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese separaba el lugar santo. Hablaba de la separación entre la santidad de Dios y el pecado de los hombres. Otra vez hablábamos el jueves acerca de ese tema, cómo el sacerdote debía tener ciertas vestiduras especiales, ¿verdad? Y traía ahí como unas o campanitas o unas castañuelas o algo que sonara para que la gente supiera que estaba vivo y caminando dentro de ese lugar santísimo, porque en el momento en el que dejaban de escuchar eso, tenían que jalar la cuerda con el que estaba amarrado. ¿Por qué? Porque entonces ya había muerto por el pecado que pudo haber tenido. Entonces, hablamos acerca de la santidad, mis hermanos. Ese velo separaba la santidad de Dios al pecado de los hombres. ¿Qué otra cosa? Tenemos el arca del testimonio. Era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y el pecado que había establecido con él, y el pacto, que había establecido con ellos. Era el lugar en el cual el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca. Eso simbolizaba la sangre de nuestro Señor Jesús, que limpió nuestros pecados, como lo dice en primera de Juan 1:7, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Sale? Recordamos, por ejemplo, lo que decía en Juan 1:29, mientras Juan el Bautista miraba a Jesús, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que tiene esa comparación del tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento con las acciones y las obras y la persona de nuestro Señor Jesucristo? Una vez más, estamos viendo así como que un poco de enseñanza, la relación que hay entre el tabernáculo. Ok. Regresamos a las ofrendas que Dios pedía
para el tabernáculo. Después, mis hermanos, en el rey David hubo un deseo. Todos sabemos lo que era el arca del pacto, ¿sale? Donde descendía la presencia de Dios. En alguna ocasión, mis hermanos, el rey David, ya que tenía sus riquezas y su casota y su palacio, él paseándose por su sala, yo me lo imagino, habrá dicho: bueno, el Señor me ha concedido todo este palacio y el arca habita entre cortinas. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Verdad? Es en 2 de Samuel 7:1, donde dice de esta manera: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahí el rey David comenzó a hacer los planes. ¿Para qué? Para construir el templo para nuestro Señor. Pero nuestro Dios le respondió diciendo que él no construiría ese templo, sino que sería ¿quién? Su hijo Salomón. Bueno, eso nosotros lo encontramos en Primera de Crónicas, versículo 29:2. ¿Sale? Emanuelito, mueve los deditos, porque dice ahí en Primera de Crónicas 29:2. Dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de militares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Oiga, mi hermano, ¿usted le ha pasado eso? ¿Usted se ha alegrado por traer dinero a la casa de Dios? Yo creo que solo algunos, ¿no? Entonces, mis hermanos, dice ahí que se alegraron por llevar ofrenda voluntaria a la casa de nuestro Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Así es que, mis hermanos, aquí quisiera que recuerdemos y que hagamos conciencia en esa parte. Cuando tú y yo recibimos nuestro sueldo, quitémonos la idea de que es nuestro sueldo. Quitémonos la idea de que es nuestro dinero. Porque cuando nosotros decimos, ay, pues es mi dinero, estamos mostrando egoísmo.
Nos estamos haciendo personas tal vez orgullosas. Yo me lo gané. Para eso trabajé. Recordemos que nosotros solo somos administradores de los bienes que Dios nos da, porque todo es de Él, ¿sale? Nosotros solo lo administramos, ¿sale? Bueno, pues ya, entonces nosotros recordamos que fue construido el templo de Dios, el templo por Salomón fue construido. Ahora, desde Levíticos, Números y Deuteronomios, desde allá se menciona que el Señor pide también ofrenda monetaria, ofrenda, las ganancias, los diezmos de toda la tierra. Y todo eso tiene un propósito. En Levítico 27, 30 y 31 nos dice de esta manera: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Entonces yo creo que todos aquí estamos conscientes de cuánto es un diezmo, ¿verdad? Equivale al 10% de todo lo que nosotros pudiéramos recibir. Es decir, si usted tiene un sueldo o tuviera un sueldo o a usted recibe 1,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo de esos 1,000 pesos? Son 100 pesitos, ¿sale? Entonces nosotros decimos, aunque todo es de Dios, no nada más es el diezmo. Otra vez, mis sueldos son 1,000 pesos, el diezmo son 100 pesos, pero estos 1,000 no son míos, son de Dios. Porque de Él es la tierra y su plenitud. A mí me los da para administrarlo. Y de eso a mí solo me está pidiendo de esa manera el 10%, que son 100 pesos. Si usted tuviera 100 pesos, usted recibe 100 pesos de ganancia, 10 pesos le corresponden a nuestro Señor. Si así usted ganara nada más 1 peso, el 10% de ese peso es lo que usted y yo tendríamos que entregar a nuestro Señor Jesús, ¿sale? Yo recuerdo también mucho al pastor Martín Pereda cuando nos enseñaba de esa manera, ser buenos administradores de los gastos, de lo que Dios nos ha dado. Y él nos decía, usted debe de aprender a vivir con el 80% de lo que recibe. ¿Por qué es el 80%, mis hermanos? Número 1, porque el 10% es el que a Dios nos pide para su casa, ¿sale? Y el otro 10%, decía el pastor, es para que usted lo ahorre, para cuando usted ya está grande, cuando ya llegue a esa edad en que ya no puede producir, el 10% en toda su vida productiva le va a servir para cuando llegue a esos momentos. Entonces debemos de ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. En el libro de Números 18 dice de esta manera: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí, mis hermanos? Que había personas en el tabernáculo, había personas dentro del templo, que a ellos se les conocía como los levitas. ¿Por qué? Porque venían de la tribu de Leví. Ellos eran trabajadores dentro del templo. A ellos no les tocó la repartición de tierras. ¿Quién los iba a mantener? ¿Quién les iba a ayudar en ese entonces? Pues todo el pueblo. ¿De qué manera? Recogiendo los diezmos y las ofrendas. Entonces, si esta ley nosotros la aplicáramos en este tiempo, en este momento, todo lo que usted y yo ofrendamos y damos de diezmo en este lugar, tendría que ser para las personas que trabajan dentro del lugar. Ahora, aclaramos, en este tiempo no hay quien se dedique, al menos en este lugar, no hay quien se dedique de tiempo completo. ¿Sale? Todos tenemos, ¿cómo se le llama, hermano Alejandro?
dos trabajos bivocacionales. ¿Por qué? Porque tenemos un empleo allá afuera, tenemos un trabajo con un horario y aparte nosotros nos dedicamos a lo que está, lo que se hace en el ministerio de este lugar. Eso no quiere decir que nosotros estemos recibiendo un sueldo o un apoyo, ¿sale? Que sí se da. Ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿sale? Después el rey Salomón en Proverbios 3:9 también nos enseña diciendo de esta manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Recordemos, mis hermanos, que la palabra honrar quiere decir tomar siempre en buena estima o darle valor a algo. En este caso nos está diciendo: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Toma en cuenta, nunca olvides darle su lugar a las cosas de Dios. Y además viene una promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquella frase del pastor Martín Pereda que nos decía de esta manera: ¿sabe qué, mis hermanos? Usted no da, no es porque no tiene, sino más bien usted no tiene porque no da. ¿Sí? Otra vez, por la promesa que dice aquí: si nosotros damos a la casa de Dios, serán llenos nuestros graneros. El Señor nos honra a nosotros cuando nosotros honramos a las cosas de nuestro Señor. ¿Sale? Ok, mis hermanos, esto es el Antiguo Testamento todavía. Después, mis hermanos, bueno, aquí también cabe mencionar cuál es la diferencia entre estas tres ofrendas, digámoslo así. Número 1, todos conocemos lo que es una limosna. Una limosna sí es una ayuda para un necesitado. Pero la limosna, mis hermanos, tiene que ver con lo más pequeñito que tú puedes compartir. Es decir, vamos a dar una limosna para Sara que va a la tienda. Y entonces usted mete la mano y la moneda más chiquita que saque, esa es la limosna. ¿Sabe qué? En la iglesia cristiana hay muchos que dan limosna. No dan el 10%. No dan un diezmo. No llegan ni a una ofrenda. Hay personas que sacan ahí así la moneda más chiquita y pues bueno, si tiene 2 monedas chiquitas, yo creo que nada más echa una porque la otra me la quedo. Hay personas que solo dan limosnas en la casa de Dios. Ahora, eso es una limosna. ¿Qué es una ofrenda? No, vamos con el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, eso ya quedó claro. Es el 10% de lo que Dios nos da en cada sueldo, ¿sale? O cada que usted recibe dinero, el 10% le pertenece a nuestro Señor. ¿Y qué es la ofrenda, mis hermanos? Bueno, pues la ofrenda es lo que usted puede dar de más aparte de su diezmo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues yo pongo mis 100 pesitos de diezmo, pero yo sé que hay una necesidad. Puedo ofrendar 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de azúcar. A eso se le considera ofrenda. ¿Sale? Después de que yo ya cumplí con mi diezmo, tengo que ofrendar. Eso lo vamos a ver también porque es lo que la palabra de nuestro Señor Jesús nos dice. Emanuel, ayúdame por favor. Deuteronomio 26, del 7 al 13. Fíjese, mi hermano, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando recibimos la bendición de nuestro Dios? Deuteronomio 26, del 7 en adelante. Dice:
Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestras opresiones. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Oiga, mi hermano, ¿usted ha clamado a Dios? Y el Señor ha respondido una y otra vez, ¿cierto o no? El Señor responde, versículo 9, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y darás delante de Jehová tu Dios. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. ¿Sale? Entonces, el momento en que usted clamó al Señor y le dijo, Señor, tú sabes que yo no tengo trabajo ahorita. Tú sabes que estoy padeciendo hambre. Tú sabes que no tengo cómo suplir este gasto. Y usted clama a Dios y el Señor entonces de una o de otra manera le provee y suple esa necesidad. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Ok, debemos de ser agradecidos con Dios y cumplir con el mandato, sí, de lo que Dios nos pide. Para el templo, para la casa de Dios, pero no solo para eso, sino también cumplir con la ofrenda que corresponde, como dice ahí, para el extranjero, el huérfano, la viuda y para aquellos quienes tienen necesidad. ¿Sale? Ok, fíjense mis hermanos, toda esta historia usted y yo la conocemos. El pueblo de Israel cumplía con el mandato de las ofrendas y los diezmos. ¿Sale? Pero llegó el momento de que el pueblo de Israel fue cautivo. ¿Por quién? Por Babilonia. ¿Sale? Esta historia también nuestro hermano Alejandro nos la ha contado. El pueblo de Israel fue prisionero de Nabucodonosor. A todo el pueblo lo llevaron cautivo, los llevaron como esclavos. ¿Sale? Entonces, la suerte de los hebreos en Babilonia es narrada por textos bíblicos tales como los libros de Daniel y Esther. En el libro de Daniel y Esther, usted y yo encontramos la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia. Bueno, llegaron los de Babilonia y destruyeron también el templo del rey, el templo donde moraba la presencia de nuestro Señor. El pueblo de Israel, fíjense mis hermanos, al ser esclavos, pues perdieron todas sus ganancias, perdieron sus tierras, ya no tenían nada para ofrendar, ya no tenían a dónde llevar recursos, no tenían con qué. ¿Sale? Este pueblo que fue cautivo, mis hermanos, en un poder, en una potencia de Babilonia, dirigida por Nabucodonosor, llegó otro reino más poderoso que los de Babilonia. ¿Quién fue? Los de Asiria. Gobernadas por un hombre llamado Ciro. Ciro el Grande le conocían a él. Toda esta historia viene ahí, mis hermanos, en los libros que ya nuestro hermano Alejandro nos mandó, de hecho, ¿no? Ahí en el grupo ya tenemos como 20 libros para leer, así es de que echémosle ganas. ¿Sale? Ok, el rey Ciro dio el permiso de que los judíos y de los hebreos regresaran a su tierra.
Ajá. Cuando ellos regresan a su tierra, comienzan a reconstruir el muro de la ciudad, comienzan a reconstruir las casas, el templo y demás. ¿Sale? Y les fue muy bien al pueblo de Israel. Empezaron a reconstruir todo, pero se empezaron a olvidar de algo, de los diezmos y las ofrendas. Ellos sí empezaron, ya tenían casa, ya tenían tierra, ya tenían de todo, pero se olvidaron de las ofrendas, el mandato que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué es lo que les recuerda? El Señor, nuestro Dios, les recuerda al pueblo de Israel, ahí en Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 9, por favor, Emanuel. Malaquías 3, del 6 al 9, donde dice de esta manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces les dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ok, hubo el momento en el que el pueblo de Israel se olvidó de dar diezmos y ofrendas, y Dios los reprende. Y en este libro, en este capítulo, también hay una promesa. Cuando les dice: traed los diezmos, otra vez traigan esos diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Otra vez, mis hermanos, ¿sabe cuál es el secreto para que haya abundancia en su casa? Llevando diezmos, cumpliendo con las ofrendas, obedeciendo a Dios en lo monetario. Honra a Jehová con tus bienes y el Señor honrará también tu obediencia. ¿De qué manera? Pues va a dar en abundancia, dice ahí. Ok, mis hermanos, hasta aquí con el Antiguo Testamento. Entonces, llegamos a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde hay mucha polémica. Es que el diezmo es del Antiguo Testamento y ya no se tiene que dar. Nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto y no sé qué más se ha mencionado. Bueno, pues nosotros encontramos al Señor Jesucristo en el templo, donde dice que estaba junto al lugar de las ofrendas. En Marcos 7 dice de esta manera: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre padre o madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ok, estaba tan arraigada la costumbre de diezmos y ofrendas que los fariseos se fueron al extremo. Es decir, si yo recibo mi sueldo, tengo mi sueldo ya, pero yo veo la necesidad en mi papá y en mi mamá.
Entonces, ¿qué crees, papá? ¿Qué crees, mamá? No te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque ya lo aparté para el diezmo del templo. O sea, ellos fueron tan legalistas en cumplirlo que dejaron de ayudar a su papá y a su mamá y a los necesitados. Entonces, por eso el Señor Jesús les dice, ustedes ya se olvidaron de eso. En Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, mis hermanos, los fariseos, los escribas, los saduceos, sí cumplían con Dios, pero descuidaron el ayudar a los que necesitan. Dios nos dice, el Señor Jesús nos dice, sí es necesario cumplir con diezmos y ofrendas, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Sale? Entonces, esto a mí me enseña, mis hermanos, que los diezmos todavía los tenemos que traer. Ok, mis hermanos, después, ¿sabe por qué usted y yo tenemos que cumplir, mis hermanos, con diezmos y ofrendas? Porque un día nuestro Señor Jesús va a regresar y nos va a pedir cuentas de cada peso que usted haya malgastado. El Señor lo tiene anotado allá en sus libros de las obras. En Mateo 25, del 31 en adelante, Emanuel. Mateo 25, del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Sale? Entonces, un día usted y yo vamos a dar cuenta de los bienes en que los estuvimos gastando. Tenemos que cumplir con diezmos para la iglesia, sí, para el sostenimiento del templo, sí, pero sin dejar de ofrendar a los que tienen una necesidad. Ahora, mi hermano, por favor, no se me espante de las ofrendas. En la ofrenda, mis hermanos, se da de corazón y es con lo que usted pueda, ¿sí? Si usted no pudo traer un ejemplo, si usted no puede traer 1 kilo de azúcar, tráigase medio kilo nada más. Si usted no puede traer a lo mejor un jabón de a kilo, tráigase un cuartito de ese jabón nada más. Pero lo importante aquí es poder obedecer a Dios con el ayudar. Para los que tienen esa necesidad. No se le pone cantidad a una ofrenda, es con lo que uno pueda aportar. ¿Sale? Ok, mis hermanos, vamos a continuar. ¿Sabe cómo actuaban los primeros cristianos? Y este es un reto también para nosotros y para aquellos que se quejan de diezmos y ofrendas, ¿no? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2,
versículo 43 al 47. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ve, hermano Alejandro? ¿Vende su carrito? Para la necesidad de todos los que tenemos de este lado. Eso era lo que hacía el pueblo los primeros cristianos. Vendían sus propiedades, vendían sus terrenos. ¿Para qué? Para que todos tuvieran algo. Ahí no había quien tuviera más y quien tuviera menos. Todos se repartían según las necesidades de cada uno. Y yo creo, mis hermanos, que es un reto para aquellos que no diezman ni ofrendan, para aquellos que se quejan, es que ¿qué hacen con el dinero? Es que nada más están. Oye, si tú obedecieras la palabra de Dios y actuaras como un verdadero cristiano, te atreverías a vender hasta tu casa para compartir con los demás. ¿Qué es lo que le pidió el Señor Jesús al joven rico? Que vendiera y que repartiera a los necesitados, ¿no? Eso es la manera en cómo actuaban la primera iglesia, los primeros apóstoles, dice ahí. Después, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que se hace con los diezmos y ofrendas en la actualidad. Y esto debiera de ser también para todas las iglesias. Así es de que tengamos ese cuidado. Si usted llega a una iglesia, a visitar una iglesia, ponga atención en lo que se hace con diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que los diezmos y ofrendas sí en la actualidad se pueden usar para los sueldos de los pastores. En alguna ocasión una hermana preguntó: ¿y por qué si uno lo hace por amor, por qué se les tiene que estar pagando a ellos? ¿No? Bueno, pues aquí lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios 9, versículos del 9 en adelante. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las casas sagradas, en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Sale? Entonces la palabra de Dios permite y da esa orden también, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. ¿Sale? Entonces no se preocupe, mis hermanos, aquí nadie recibe un sueldo. Nadie recibe un sueldo. ¿Sale? Pero sí viene en la palabra del Señor que los pastores debieran, y sobre todo los que son de tiempo completo, los que ya dedicaron su vida en totalidad al servicio de nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, recuerda usted también lo que el apóstol Pablo nos enseña en aquel tiempo cuando la iglesia que estaba en Jerusalén estaba padeciendo necesidad. El apóstol Pablo pidió una ayuda para los de Corinto, y entonces dice en 2 de Corintios 9 del 5 en adelante: por tanto,
tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Sabe cómo usted le puede dar gracias a Dios por esa provisión que Dios le ha dado? Supliendo la necesidad de otras personas. Y otra vez, aquí viene con promesa. Cada uno dé como propuso en su corazón. Perdón, en el versículo anterior dice, por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo les compartía la vez pasada aquel libro que menciona de esa manera, de la comparación que se hace con los albañiles. Muchas veces nosotros, cuando se trata de dar, agarramos la cuchara de albañil y hasta la copeteamos y la echamos bien llenita, cuando se trata de dar. Pero cuando se trata de recibir, uno quisiera recibir pero con pala y no con cuchara. Entonces dice la palabra del Señor, el que siembra escasamente, segará escasamente. Dios bendice al dador alegre. ¿Sale? No se me desespere, mis hermanos, ya estamos terminando. Cuando nosotros ayudamos a los que están en necesidad, mis hermanos, Dios nos va a bendecir. Ahora sí, mis hermanos, llegamos a la conclusión. Dice de esta manera, diezmar es un asunto con el que muchos cristianos luchan. En muchas iglesias ponen demasiado énfasis en diezmar. Creo que aquí no, ¿verdad? Aquí no se hace un énfasis en cuanto, ay, móchense, pónganse la del Puebla o algo así, ¿verdad? No. En muchas iglesias ponen demasiado énfasis en diezmar. Al mismo tiempo, muchos cristianos rehúsan someterse a las exhortaciones bíblicas acerca de hacer ofrendas al Señor. Diezmar, ofrendar, está destinado a ser un gozo y una bendición. Tristemente, a veces no es el caso en la iglesia de hoy. Cuesta mucho trabajo cumplir con diezmos y ofrendas. Diezmar es un concepto del Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito de la ley en la que los israelitas debían de dar el 10% de las cosechas que cultivaban y del grano que criaban al tabernáculo, al templo, como ya lo vimos en los pasajes anteriores. En realidad, la ley del Antiguo Testamento exigía múltiples diezmos, uno para los levitas, otro para el uso del templo y las fiestas, y otro para los pobres de la tierra, lo cual habría elevado el total a alrededor del 23.3%. Algunos entienden que el diezmo del Antiguo Testamento como un método de tributación para cubrir las necesidades de los sacerdotes y levitas en el sistema de sacrificio. Hay muchas personas, mis hermanos, que sí piensan que el pastor abusa de los diezmos y las ofrendas. Pero ahora, después de la muerte de Jesucristo, se cumplió la ley. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o incluso recomienda que los cristianos se sometan a un sistema de diezmo
legalista. No se está ordenando, dice aquí. El Nuevo Testamento en ninguna parte designa un porcentaje de los ingresos que una persona debe apartar, sino que solo dice que las ofrendas deben ser según haya prosperado. Es en 1 Corintios 16:2 donde dice que cada quien dé según haya prosperado. Algunos en la iglesia cristiana han tomado la cifra del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la han aplicado como un mínimo recomendado para los cristianos en sus ofrendas. ¿Sale? Entonces, en el Antiguo Testamento sí, es una orden, es un mandato. En el Nuevo Testamento ya no es una orden, ya no es un mandato. Pero lo podemos tomar como una referencia a lo que se hacía antes, lo podemos seguir haciendo ahora. Pero ahora, mis hermanos, como lo dice aquí, es el mínimo que usted y yo podemos dar. ¿Sale? Ya la ofrenda, ahí sí ya Dios nos la deja a nosotros en nuestra consideración. Mis hermanos, yo creo que aquí hemos cumplido con diezmos, hemos cumplido también con ofrendas. Por ejemplo, la salida para ir al hospital fueron ofrendas. De ahí prácticamente fue poco lo que se tomó en cuanto a lo recaudado como iglesia. Ahora, yo creo que está a la vista todo lo que se ha ido recaudando en cuanto a las cosas que se están gastando. Esas lonas, pues no nos las regalaron, ¿no? Aquel calentador, pues no nos lo regalaron tampoco, ¿no? Entonces se ha visto aquella llave del agua, no nos la regalaron tampoco, el gas tampoco nos lo regalan, entonces la luz, pues hay que hacer pagos también. Yo lo quiero mencionar porque creo que todos estamos en confianza. Gracias a Dios. ¿Qué más dice? Aunque no se exige el diezmo al cristiano, el Nuevo Testamento habla de la importancia y los beneficios de dar. Debemos dar según nuestras posibilidades. A veces eso significa dar más del 10%. A veces eso depende significar dar menos. Todo depende de la capacidad del cristiano y de las necesidades del cuerpo de Cristo. Cada cristiano debe orar diligentemente y buscar la sabiduría de Dios en el tema de participar en el diezmo. Sobre todo hay que dar la ofrenda con motivos puros y una actitud de adoración a Dios y de servicio al cuerpo de Cristo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sale? Entonces, hasta ahí terminamos con el tema de los bienes que Dios nos ha dado. Mis hermanos, les pido una disculpa de verdad, porque la mayor parte fueron lecturas. Pero esa es la intención. Que comprendamos que no es uno el que quiere manipular a la gente pidiendo dinero. No. Todo eso viene en la Biblia. Todo es bíblico. Y yo lo sigo diciendo y mi deseo es que en este lugar se predique la Biblia y que se haga lo que la Biblia dice. ¿Sale? Entonces, como lo dije al principio, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y mi intención, mi propósito del día de hoy fue ese, que entiendamos, que comprendamos que el Señor sí, nosotros tenemos que ser fieles con las cosas de nuestro Señor. Tiene dos propósitos. Número uno, sí, que nosotros disfrutemos. Y número dos, que nosotros apoyemos y que demos para los propósitos que Dios tiene aquí en la tierra. ¿Sale? Ok, mis hermanos, pues hasta aquí terminamos con el tema del día de hoy. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra escrita, que sea la palabra de Dios obrando y causando algo nuevo en nuestra vida.
Amén. Bendito Dios y Padre eterno, yo te doy muchísimas gracias, mi Señor, porque